Bueno, hermanos, vamos a comenzar este estudio en esta mañana. Ya ustedes acaban de recibir una hojita que es un resumen de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Para que por favor la guarden, la cuiden y pues la repasen, porque vamos a estar en un futuro inmediato estar recordando estos temas que vamos a tratar en esta mañana. Dice el texto: y miré, y aquí un caballo pálido. Cuando se nos habla de un caballo pálido o algo pálido, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? ¿Qué les viene a ustedes a la mente? Enfermedad. Muy bien. O también ¿qué? Sin energía, sin fuerza. Y cuando nos habla de un caballo pálido, pues vamos a tener en cuenta, hermanos, esto que ustedes me acaban de decir. Esta es la primera parte. Si es la voluntad del Señor, estaremos viendo la segunda parte en esta tarde. Hoy es marzo 3 del 2018, hermanos, para que tengamos en cuenta que en este día estamos recibiendo esta información para los registros celestiales y los registros humanos. Muy bien. Dice Apocalipsis 6:8, dice: y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre ¿qué? Muerte. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, si en su Biblia aparece la palabra infierno. Esa palabra es en el diccionario de concordancia, el Strong Dictionary. La palabra infierno es el número G86 y significa el Hades, o sea, dice el lugar o estado de partida de las almas. ¿Y cuál es el estado de partida de las almas? Entendiéndose el alma, como dice Génesis 1, digamos, el principio bíblico de la muerte, de la vida es que es el polvo de la tierra, más el aliento de vida es un alma o un ser viviente. Entonces, el Hades o el estado, el lugar de partida de las almas o de partida de las personas, ¿cuál es? El sepulcro. Y parte de lo que dice el original es sepulcro o infierno. Entonces, el tema es que infierno infierno va a ser un evento futuro, que es cuando caigan las plagas, cuando cuando se dé el mar de azufre y fuego. Eso va a ser al final del tiempo. Ese es el momento del infierno. Pero el tema que está hablando aquí es con relación a ¿qué? A la muerte. O sea, tenemos que colocar ahí, tenemos que poner sepulcro. Porque el hecho de poner infierno, eso es lo que la tradición católica nos ha enseñado por siglos, que existe un infierno cuando la persona muere, pero existe un sepulcro. ¿Está bien? Entonces es importante que tomemos el contexto, y la palabra correcta es sepulcro, no infierno. ¿Sí? Están las dos opciones según el del diccionario bíblico. Sepulcro o infierno, pero el infierno, por eso es que en la mayoría de versiones que fueron dadas por la mayoría de las versiones han sido manipuladas por el sistema católico, ponen el infierno para que la gente crea que cuando muere se va al infierno o se va para el cielo. Pero sabemos nosotros por toda la Biblia, por todos los textos bíblicos, que cuando la persona muere va ¿a qué? A un descanso, a un sueño, que el aliento de vida regresa a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Pero entonces el Hades como tal es el sepulcro, o sea, donde muere la persona. Entonces, es muy importante esto, hermanos, porque el caballo pálido, dice, estaba sentado sobre él, tenía por nombre ¿qué? Muerte y sepulcro. O sea que lo que suceda con ese caballo tiene que ver con muerte y con sepulcro, o sea, con muerte temporal. ¿Está bien? Digamos, tiene que ver con algo que sucede durante cuando está galopando el caballo pálido, o sea, se tiene que asociar con muerte y con sepulcro.
donde residen los muertos. ¿Está bien? Muy bien. Dice, y el sepulcro le seguía. Entonces, el nombre es muerte. Va el caballo galopando y cuyo nombre es muerte. Y el sepulcro le sigue, o sea que detrás de él hay ¿qué? Hay muerte, o sea, va a haber muerte. Y le fue a potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, ¿con qué? Por favor recordemos esto, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, vamos a ver, hermanos, algo muy importante, que es parte de lo que justo en este momento, hermanos, estamos estudiando aquí como iglesia el capítulo 18 de la gran controversia, en la cual estuvimos estudiando esta mañana que todos los discípulos, el pueblo de Dios siempre ha estado concentrado ¿en qué? ¿En qué evento? En la segunda venida de Cristo. Entonces, este texto nos ayuda a recordar eso. Nos dice Apocalipsis 22:20, dice, el que da testimonio de estas cosas, está escribiendo Juan, que es el revelador, dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan dice, amén. Así sea, ven Señor Jesús. Entonces, si Cristo dice, ciertamente vengo en breve, es porque para el momento en que Él vivió, Él sabía que Cristo iba a venir. Lo que pasa es que, pues, Juan muere, pero sigue la promesa para el pueblo que lo va a seguir a Él, para aquel que crea en esta promesa. Entonces nosotros vamos a ver, hermanos, que somos la última generación y que nosotros, ojalá que todos, no sabemos quiénes vamos a estar vivos, quiénes vamos a morir, pero ojalá que alguno de nosotros sea depositario de esta promesa. O sea, que cuando venga Cristo, vamos a decir, he aquí nuestro Dios, Él le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Alguno de ustedes va a pasar esa experiencia? No sabemos quién va a ser, pero que sea nuestro Señor acompañándonos en las decisiones que vamos a tomar para ese momento. Y concluye él, este es el último versículo de la Biblia, entonces es un versículo de esperanza. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esta es una promesa maravillosa que arrancamos con esto para que tengamos esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en las promesas de Él y la gracia, porque la gracia es algo que se da gratis, es algo que no es merecido, algo que se nos da a nosotros y es la eternidad. Entonces, estamos viviendo un tiempo de toma de decisiones para heredar la vida eterna. Y eso implica que tengamos que hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr decir amén, así sea, ven Señor Jesús. Necesitamos tener la seguridad, hermanos, de tener esas promesas dentro de nosotros, porque los tiempos que se avecinan son tiempos tormentosos, turbulentos, cual nunca se han visto sobre la tierra. Dice el libro de la gran controversia, que es un libro maravilloso, hermanos. Invito de nuevo a que entendamos qué tenemos en nuestras manos y qué podemos hacer para poder compartir ese libro. Hay libros disponibles, si usted necesita, por favor, avísenos. Hay disponible, incluso ahorita, después del culto, vamos a tener libros disponibles para los que no puedan venir por la tarde, pero ustedes toman la decisión después de ver esto si se pierden lo que vamos a tratar esta tarde. Dice, en la peñascosa isla de Patmos el discípulo amado oyó la promesa, ciertamente vengo en breve. Y su anhelante respuesta, la de Juan, expresa la oración que la iglesia exhaló durante su peregrinación. O sea, la iglesia, ¿cuál iglesia? Pues la que ha estado pasando a través de generaciones. Todas las iglesias han dicho que ven Señor Jesús. Y eso debe ser una esperanza para todos nosotros, para los jóvenes, para los niños. Eso es lo que nos debe llamar la atención, movernos. Cuando una persona está motivada, hermanos, hace lo que sea, ¿o no? ¿O no? Estamos motivados, hacemos lo que sea, nos despertamos, madrugamos, hablamos, nos consagramos,
nos desvelamos, trasnochamos, estudiamos cuando estábamos en los exámenes de universidad, los que hayan pasado por universidad, días enteros, hermanos, sin comer o comiendo pan y lo que fuera. Entonces, eso es la motivación de parte nuestra, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar esto documentado, hermanos, para que entendamos que el hombre fue creado por Dios con ciertos misterios, ciertos milagros que nos ayudan a entender lo que ustedes recibieron, hermanos, que es, por ejemplo, el quiasma profético. Entonces vamos a explicar a nivel fisiológico un poquito, ya lo hemos visto aquí, pero vamos a explicar un poquito con otras diapositivas, con otra información que encontramos para ver qué es el quiasma óptico, que permite que usted vea a nivel tridimensional. O sea, ¿cómo sabemos nosotros por qué, por ejemplo, yo voy pasando una calle y voy manejando, ¿cierto? Y yo, o sea en una cicla o cualquier cosa, o pasando una calle a pie, lo que sea, y yo veo venir un carro. Ese carro podría ser, por ejemplo, un Porsche, ¿sí? Y el Porsche puede andar hasta 300 kilómetros por hora, ¿sí? Creo que anda por ahí 260. Entonces, si yo veo un Porsche al final de la calle y el Porsche viene a toda, yo puedo decidir si cruzo o no cruzo la avenida. Pero ese Porsche puede venir a 10 kilómetros por hora y yo puedo saber si puedo pasar o no la calle. Esa capacidad la da la tridimensionalidad que tiene el hombre para poder tomar esas decisiones. Yo puedo, viendo el objeto, calcular la velocidad que lleva. Eso pasa, por ejemplo, cuando uno va manejando. Estima la velocidad, sí, lógico, yo no voy a saber exacta, pero yo estimo y sé que si puedo o no puedo pasar. O no lo han hecho. Cuando vamos a pasar un carro y viene un carro allá a la distancia, yo digo, ¿puedo o no puedo pasar? Y a veces casi que se nos va la aproximación. Esa capacidad se llama la capacidad de tridimensionalidad, de ver tridimensionalmente las cosas. Si ustedes se tapan un ojo, van a ver un plano, no van a poder distinguir quién está más cerca o quién está más lejos. Pero pues porque están acostumbrados a ver tridimensionalmente, pero una persona que tiene un solo ojo, le cuesta trabajo tomar decisiones de un carro que viene a cierta velocidad. Se va a acostumbrar. Entonces, eso se da, esa capacidad de tridimensionalidad se da en el hipotálamo. Vemos aquí, el hipotálamo es una región que queda dentro de la corteza cerebral, aquí en el centro del cerebro, y haciendo un corte transversal, o sea, si hacemos un corte de tac aquí a la mitad, vamos a ver que están los ojos acá, ¿sí? Y está el hipotálamo acá, y están los ojos acá, y resulta que las terminaciones nerviosas llegan a un punto que se llama el quiasma óptico, en el cual se cruzan las señales que vienen del ojo, y eso permite que en el fondo del cerebro se genere la tridimensionalidad. ¿Está bien? Eso sucede a nivel físico. Entonces, lo que es el quiasma óptico es este lugar en el cual se cruzan las señales que vienen de los ojos para poder establecer la tridimensionalidad, que finalmente eso se va a dar en la base del cerebro. Eso es, yo no soy médico, pero así es. No sé, pronto en la parte posterior se generan las imágenes. Y eso se conecta, hermanos, eso es lo milagroso de nuestro Señor que nos ha creado. Ahora, vamos a aplicar esto a nivel profético, a nivel de la Biblia, porque tenemos que ver esa capacidad a nivel espiritual de ver las cosas como se está sucediendo en el mundo con unos ojos que nos permitan ver tridimensionalmente la realidad, que eso no lo está viendo el mundo, pero el pueblo de Dios necesita ver esa tridimensionalidad. ¿Está bien? Entonces, esto es el quiasma óptico, ya más en detalle, hermanos, en el cual se cruza. Estos son, el ojo izquierdo ve lo verde y el ojo derecho ve lo rojo. Es una descripción de colores para que lo vean cómo se cruza.
ve una parte, digamos, el color es para demostrar la capacidad de lo que ve, una parte. Usted ve una parte que en este dibujito lo ve verde, y el otro ojo ve la otra parte que es el rosado, y esto que se une aquí genera toda una imagen en la cual se cruza esa información y genera una tridimensionalidad, que eso es lo que se ve en la parte posterior del cerebro. Y esto es el hipotálamo, acuérdense, es el cortecito allá que les mostré, y aquí es donde se ve, donde dice que se da el quiasma óptico. ¿Está bien? Esto es maravilloso para que lo podamos aplicar a la palabra de Dios. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Ahora miremos el quiasma profético, que es el que ustedes tienen en la mano. Entonces, hay una parte de historia que la ve un ojo, y hay otra parte de escatología, o sea, de profecía o de eventos futuros que lo ve el otro ojo. Y nosotros para este tiempo tenemos que estar viendo todo el tiempo lo que sea la historia y lo que sean los eventos futuros, para que en nuestra mente se forme una imagen de la realidad, de la verdad, de lo que para el mundo no se ve. Y acordémonos que lo que no se ve es lo real, y lo que se ve dejará de ser. ¿Está claro? Entonces, eso tenemos que tenerlo en nuestra cabecita, por eso es que es importante que ustedes tengan ese recuerdo para que ustedes lo estudien más adelante. Y tenemos la historia y tenemos la profecía, o sea, la historia y la profecía. Hay dos libros que nos ayudan a ver la tridimensionalidad de toda la Biblia a nivel histórico y a nivel profético. ¿Cuáles son esos dos libros? Daniel y Apocalipsis, muy bien. Y como estamos en los eventos, en el tiempo futuro, en el tiempo ya, digamos, en el evento ya de cierre, hay quiasmas proféticos en Daniel y hay quiasmas proféticos en Apocalipsis. Y vamos a estar estudiando los que son los eventos proféticos en Apocalipsis. Hay eventos, hay quiasmas, como lo vamos a ver para Apocalipsis, hay también para Daniel, pero no voy a enfocarme en Daniel, sino en Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis 1 al 3 habla de 7 iglesias. Entonces los pongo en el orden para que veamos la parte histórica, pero vamos a ver algo en la parte escatológica, que corresponde, o sea, que es el espejo de la misma imagen. Entonces, lo que le estoy diciendo es que vamos a estar viendo las 7 iglesias, pero lo que corresponde acá es la misma imagen, pero hacia el futuro. Y eso es lo que tenemos, hermanita Soledad, de poder entender la profecía. Yo sé que tenemos que hacer un esfuerzo para poder entender esto, pero es un esfuerzo que el Señor está pidiendo para todos nosotros, desde los niños hasta los jóvenes, para que no seamos confundidos con los eventos que estamos viendo alrededor. ¿Está claro? Entonces, las 7 iglesias, cuando usted quiera ver las 7 iglesias, las va a encontrar en Apocalipsis 1 al 3. ¿Está bien? Muy bien, la siguiente parte que muestra la Biblia son los 7 sellos, que es Apocalipsis capítulo 4 al 7. ¿Listo? Las 7 trompetas, Apocalipsis 8 al 11. Ahora, entramos a una parte en la cual suma la historia y suma la escatología, que es la gran controversia que está en Apocalipsis 12 al 14. Y ahora, como esa gran controversia va a concluir muy pronto, tenemos que saber cuáles son esos desenlaces de esa profecía, que son que las 7 plagas y la caída de Babilonia, que es Apocalipsis 15 y 16, que son las 7 plagas y la caída de Babilonia, que es Apocalipsis 17 al 18. Y tiene que ver con las advertencias que se dieron a nivel mundial con las 7 trompetas. Por eso es que es la correspondencia en la historia y en el futuro. Muy bien. Ahora después, la segunda venida de Cristo es Apocalipsis 19-20 y pues tiene que ver con eventos que están asociados con los 7 sellos. Y finalmente, la Nueva Jerusalén, que es
en la parte histórica es la descripción de las 7 iglesias, pero en el evento escatológico habla de una sola iglesia, que es ¿cuál? La Nueva Jerusalén, que es Apocalipsis 21 al 22. ¿Está bien? Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos, esa es la secuencia, y pues hagamos el esfuerzo de no dormirnos, de concentrarnos, de entender este mensaje. ¿Está bien? Muy bien. Porque puede ser que sea el último mensaje que recibamos de este tipo. Entonces, comienza Juan. ¿En dónde está Juan? Está en Patmos. Entonces, dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto, y lo declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. O sea, es un mensaje, del mismo mensaje se está pasando de un mensajero a otro. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, ¿Jesucristo de quién recibe la revelación? Del Padre. Y ahora dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Entonces, el Padre le da el mensaje a Jesucristo, Jesucristo se la da a su ángel, que es ¿quién? Gabriel, y Gabriel se la entrega a su siervo, que es Juan, y Juan ¿a quién se la entrega? A las iglesias. Dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. ¿El qué? Vio. Entonces necesitamos esos ojos por los cuales Juan vio. ¿Y cómo lo necesitamos? ¿Por medio de qué? Del quiasma profético. Por medio de la palabra de Dios, pero acuérdense que el ejercicio de que veamos tridimensionalmente no es solamente físico, sino a nivel ¿qué? Espiritual, para que veamos lo que el mundo no ve, y para que el mundo no vea lo que nosotros sí vemos. ¿Está bien? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, tenemos que, hermanos, estar estudiando. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. A todos, ¿necesitamos la profecía bíblica? Y si la estudiamos y la leemos, vamos a ser bienaventurados. Y los que oyen las palabras escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. O sea, si Juan escribió esto, hermanos, hace 2000 años, pues cuán más cerca no está para nosotros esa aplicación. Y dice en el versículo, sigan ustedes leyendo allá, pueden leerlo aquí en la pantalla, dice Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros pasa el que es, y que era, y que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya esto lo hemos estudiado, hermanos, pero vamos a repasarlo brevemente. Dice el verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su propia sangre. O sea, que hay un pacto que se establece con Cristo, con el cielo, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el poder para siempre jamás. Amén. Aquí dice, he aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de Él. Así sea. Amén. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién va a venir? El Todopoderoso. ¿A quién estamos esperando? Al Todopoderoso. ¿Y cómo se va a aparecer? Con todo el poder del universo. Sepamos que estamos esperando es al Rey de Reyes, al Todopoderoso. ¿Ya estamos viendo diferentes las cosas? Vamos a ver más. Verso 9. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero, ¿en qué? ¿Qué nos espera, hermanos?
y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces viene la tribulación, luego vendrá el reino y la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla que se llama Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y yo fui en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día? Hoy vamos a ir en el Espíritu, hermanos, al reino del cielo. Preparémonos. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo. ¿A dónde? A las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya eso nosotros necesitamos recordar el orden. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Quién me quiere decir el orden, por favor? Muy bien, ya hemos estudiado los tiempos. ¿Quién no tiene los tiempos de esas iglesias? Ya ustedes en su hojita, para no entrar mucho en detalle, tienen los tiempos. Por favor, la tarea suya es, en la parte de abajo, ustedes van a encontrar las fechas de cada iglesia, para que en su tiempo libre usted coja su Biblia y vaya a través de su Biblia y escriba los años que le corresponden a cada iglesia. ¿En qué capítulos están las iglesias? Apocalipsis 1 al 3, muy bien. ¿Listos? Muy bien. Entonces, dice, el original del envíalo es el griego 3992, que significa despachar o denota apropiadamente un movimiento ordenado en una misión temporal, transmitir o enviar. O sea, aquí quiero resaltar que dice dar un mensaje apropiadamente, pero denota, despachar un mensaje denota propiamente un movimiento ordenado. O sea, cuando él dice envíalo a las iglesias, significa que necesitamos mantener el orden que está en las iglesias, porque es un mensaje que tenía que darse a cada una de esas iglesias. Vamos a ver que más adelante, por medio del espíritu de profecía, pues sabemos y entendemos nosotros a nivel histórico que es un periodo histórico del pueblo de Dios a través de la dispensación cristiana. ¿Está bien? Entonces, pero es clave entender que es un mensaje que se da a nivel ordenado. O sea, que es un mensaje que tenía que llevar desde Éfeso hasta Filadelfia. Muy bien. Muy bien, hasta la Odisea. Entonces, esto es Macedonia, hermanos. Ustedes ven aquí a Patmos, aquí lo vemos, aquí es la isla de Patmos, y Juan estaba allá. Y pues miremos, hermanos, que esta es la isla de Patmos, ahí está en una foto, y la primera, cuando Juan está sentado viendo hacia la playa, y si ve al continente, ¿qué iglesia es la primera que ve? Éfeso. Por eso es que comienza con Éfeso. El mensaje tenía que dar primero a Éfeso. Juan está en la isla de Patmos y el Señor le dice: envía el mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo. Y ya esas iglesias, ese territorio, esas ciudades ya existían en el momento en que está Juan describiendo el mensaje. Ya esto lo hemos visto, lo vimos hace mucho tiempo, hermanos. Pero entonces eso era un camino de correos. Entonces todo el Asia Menor, donde estaban estas iglesias, donde estaban estas ciudades, estos son montañas. Lo que ustedes ven aquí son montañas. Y para poder ir desde Éfeso hasta la Odisea, tenían que seguir, ¿qué? Tenían que seguir el camino de los correos, que era pasar de Éfeso, se iba a Esmirna, Esmirna a Pérgamo, Pérgamo a Tiatira, Tiatira a Sardis, Sardis a Filadelfia, y finalmente llegaban a la Odisea. O sea, no podíamos ir desde Éfeso a la Odisea, sino teníamos que hacer este camino. Por eso es que el mensaje que se le da a Juan es que mándalo a Éfeso, y o sea que tiene que terminar ¿en dónde? Ese era el camino de correos, por eso es que se llama el camino de correos. ¿Está claro hasta acá? Muy bien. Ahora, encontramos, hermanos, como vimos, hay 7 iglesias, hay 7 sellos, hay 7 trompetas. Les dejo esto para que encontremos, que vamos a encontrar
muchas veces la palabra 7, hay 371 veces en el Antiguo, hay 52 coincidencias, o sea que se describe lo mismo. 7 está 91 veces en el Antiguo Testamento, siendo el libro de Apocalipsis donde más está con 51 coincidencias, o sea con el 60%, 54, perdón. Hay 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, trompetas, truenos, cabezas, diademas, ángeles, plagas, copas, 7 reyes. El número 7 representa totalidad, plenitud y perfección. Por eso es que nosotros nos reunimos el día, porque Dios lo dijo ¿desde cuándo? Desde la creación. Las 7 iglesias representan 7 periodos sucesivos que cubren la historia del cristianismo en su totalidad desde el momento en que Cristo la establece con su muerte hasta su segundo advenimiento. Por eso es que es importante registrar lo que sucedió con ellas. Del libro Hechos de los Apóstoles, página 467, la hermana Juan nos dice, les dice arriba, fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que le iba a ser revelado, y describe todas lo que está en Apocalipsis 1, del 11 y 17 al 20, que lo acabamos de leer. Dice, los nombres de estas son un símbolo de la iglesia, ¿en qué? En diferentes periodos de la historia cristiana. El número 7 indica algo completo, o sea que con la iglesia de la Odisea se completa la historia del cristianismo y estamos justo en ese periodo histórico. Y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Muy bien, vamos a adelantar. Dice, el texto de Apocalipsis 1:12 me habla de quién está encargado y quién está en medio de esas iglesias. En medio de esas iglesias. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces él está recibiendo un mensaje, y cuando voltea, ¿qué ve? 7 candeleros de oro. En el verso 13, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno. ¿Lo están viendo, hermanos? Y su voz como el ruido de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿De quién está hablando acá, hermanos? Está nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, y vi a unos, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llega. Entonces lo describe a nivel de realeza en el cielo, pero lo describe como el Hijo del Hombre, porque Él estuvo aquí en la tierra como Hijo de Hombre. Entonces, ¿qué ve? Estos son los 7 periodos históricos, hermanos, que se están dando en la descripción en la Biblia, y pues están las fechas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es muy importante que usted recuerde ese orden, es muy importante que usted se aprenda esas fechas, porque hay eventos asociados en cada uno de ellos. Hoy en la mañana y en la tarde vamos a ver eventos que nos unen o nos tiene que ver para poder, como veíamos en esta mañana, ver un orden, o sea, ver una descripción de los eventos que más adelante vamos a estar experimentando. Entonces, ¿son qué? Son las 7 iglesias. Y son, ya vimos del Espíritu de Profecía, nos dice que son 7 periodos históricos. Nuestra interpretación de la Biblia es histórico-profética. Por eso tenemos que ver y hacer que, digamos, la Biblia da la descripción de los 7 eventos proféticos, tanto en las iglesias como en las trompetas como en los sellos, y tienen que coincidir con los eventos históricos que tienen que ver con estas iglesias y con la descripción de cada una de las iglesias. Hasta aquí estamos todos, hermanos. Muy bien. Dice en Apocalipsis 3, que hace parte de los capítulos que comprenden las iglesias, el último mensaje es el mensaje a la Odisea.
Y como la Odisea ha recibido toda la luz de las otras iglesias, ¿cuál es la iglesia que más debe ver? Nosotros. Por eso es que el mensaje que se le da a la Odisea es que dice, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el amén. O sea, ya estamos en el último periodo del mensaje que arrancó en Éfeso, que arrancó en el año 31 en el tiempo apostólico, y ya estamos a partir de 1844 hasta hoy en ese mensaje. Dice, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero del principio de la creación. Yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Ni frío. O sea que el que no sepa dónde está, ¿cómo está ahorita? Tibio. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad. Entonces, como esta iglesia tiene el conocimiento de todas las iglesias, se cree que rica, que no tiene necesidad de nada. Pero ¿qué es lo que dice nuestro Señor? ¿No conoces que tú eres un ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y si es ciego es porque no puede ¿qué? Y si está desnudo es porque no tiene ¿qué? Y si está miserable es porque no tiene ¿qué? No tiene riquezas. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro? Ya lo sabemos. La fe. Para que seas rico. Entonces, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. O sea, ¿cómo vamos a ir al cielo? Por la fe. O sea que usted necesita fe para ser rico. Y vestiduras blancas. ¿Qué significan las vestiduras blancas? La justicia de Cristo, que es la pureza. ¿Qué es que seamos limpios? Lo que hemos estudiado. ¿Ser qué? Justificados. O sea, ser perdonados. O sea, ser transformados a imagen y semejanza de Cristo. Ya lo hemos visto, ¿sí o no? Dice, y no se descubra tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que ¿qué? Veas. El pueblo de Dios necesita la profecía bíblica para poder ver a nivel tridimensional todo. Está bien, necesitamos el quiasma profético para poder ver lo que se le ha dado a todos los mensajes de todas las iglesias. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? Díganme que sí, por favor. Amén, vamos a mantenernos despiertos porque esto apenas comienza. Ahora, esto se va a ir no complicando, sino mejorando para poder entender. ¿Qué ven ahí, hermanos? Un rollo con un sello. ¿Cuántos sellos hay? Ahora, dice, ya vamos a comenzar digamos, esta es la descripción de lo que son las 7 iglesias. Ahora, vemos que en el quiasma profético están las iglesias y luego, ¿qué sigue? Los sellos. Apocalipsis, ¿del qué al qué están los sellos? Del 4 al 7. ¿Y estamos en qué capítulo? Capítulo 5. O sea que vamos a comenzar a ver ¿qué? Los sellos. Y vi en la mano derecha al que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado ¿con qué? Con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte clamando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun ¿qué? Mirarlo. Y yo miraba mucho porque y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir ¿qué? El libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, a ver quién me quiere ayudar con esos 4 seres vivientes, quiénes son, de lo que hemos estado estudiando. Acuérdense que está el trono de Dios, hay un mar de vidrio, por debajo del mar de vidrio hay unos seres, y ¿quiénes están alrededor del trono en la parte de arriba? Serafines. ¿Y quiénes están en la parte de abajo? Los querubines. Entonces, aquí está hablando y dice, y en medio del trono los 4 seres vivientes, son 4 serafines que están en el trono de Dios. Y en medio de los ancianos, ahí nos describe también que hay ¿cuántos ancianos? Hay 24 ancianos. Estaban en pie,
Estaba en pie un cordero. Entonces, en la descripción de las iglesias dice que el Hijo del Hombre se pasea por en medio de esos candelabros. Y cada candelabro es una iglesia. Y ahora aquí me está describiendo que aquí está ¿quién? El Cordero. ¿Que es quién? Que es Jesucristo. Ahora entonces es la misma descripción, o sea que podemos entender, hermanos, que lo que me está hablando de los sellos es un libro que estuvo sellado hasta cierto tiempo y que Cristo, por medio de su obra, por medio de su intercesión, pudo romper esos sellos. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Dice este libro es Testimonios para los Ministros, página 115, gracias Nico. Dice, fue el león de la tribu de Judá quien quitó el sello del libro y le dio a Juan la revelación de lo que sucedería en estos últimos días. Entonces quiero que ustedes en sus Biblias escriban lo siguiente. Daniel cumplió su misión con dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado en nuestro mundo. Estos asuntos son de definitiva importancia en estos últimos días, pero aunque muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, porque no tienen ¿qué? El quiasma ¿qué? Profético. Nosotros ya lo tenemos porque tenemos toda la historia de las 7 iglesias. Por eso es que la advertencia es que creemos que vemos, pero por no estudiar la profecía, por no estudiar la secuencia profética, por no seguir los marcadores proféticos, muchos no van a poder ver. Pero por la misericordia del Señor, hermanos, porque el Señor nos está revelando estos mensajes, nosotros podemos ver. Dice, el pecado es la transgresión de la ley de Dios y los que no acepten la luz con respecto a la ley de Dios no comprenderán la proclamación de los mensajes del primero, el segundo y tercer ángel. Entonces, ¿esos mensajes en dónde están? 14, del 6 al 12. Entonces dice, al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. O sea, ese libro, hermanos, es el libro de ¿qué? De Daniel. Y quien le quita los sellos es Cristo. ¿Pero por qué? A partir de la secuencia histórica de su iglesia llega un momento en que Él comienza a romper los sellos. ¿Y en qué momento los rompe? Si es el Cordero de Dios. ¿O en qué momento se comienza a dar ese rompimiento de los sellos? Entonces, acordémonos que está el Hijo de Dios, ¿sí? Y el Cordero de Dios que fue inmolado. ¿Cuándo Cristo es reconocido como el Hijo de Dios a nivel del cielo y de la tierra? Bueno, eso fue aquí en la tierra, pero en el cielo, ¿en qué momento se reconoce a Él? En el año 31, o sea que cuando se comienza a romper los sellos, ¿en qué año debe ser? En la historia de su iglesia, con la primera iglesia. O sea, el libro que estaba sellado, que es Daniel, ¿quién lo empieza a desarrollar? ¿Quién empieza la visión de las 7 iglesias? ¿A quién? No, ¿a quién? ¿A quién? A Gabriel, muy bien. ¿Y Gabriel a quién se lo da? A Juan, y Juan a sus iglesias. Entonces, el mensaje del sellamiento, de quitar los sellos, comienza ¿en qué momento? Cuando se le empieza a revelar la visión a Juan. O sea, Apocalipsis 1. ¿Qué año? ¿Con la iglesia de qué? O sea, digamos en el tiempo apostólico, pues digamos que va hasta el año 100 porque pues ese fue el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Está bien? O sea, hermanos, que tenemos que ver que los sellos de Dios están asociados ¿a qué? A las iglesias. ¿Por qué? Porque en ese momento el Cordero de Dios ya está en el cielo y nadie fue digno de desatar los sellos. Pero el león de Judá,
el Cordero de Dios es el que es digno, o sea que a él se le entrega ese sello que es el libro de Daniel, las profecías antes del Antiguo Testamento, y se le da la potestad a Cristo para romper esos sellos. O sea que tenemos que ver la correspondencia de los sellos a los periodos de ¿qué? De las iglesias. Muy bien. No se me duerman, por favor. ¿Están dormidos? No se me duerman. Entonces, como vamos a abrir los sellos, eso lo podemos abrir porque ya tenemos la luz para abrir esos sellos. Pero la recibimos por la autoridad que el Señor le dio a Gabriel, Gabriel a Juan y Juan a nosotros. ¿La Biblia está abierta o no? Todos tenemos una Biblia, pero ¿qué hacemos con ella? ¿La dejamos en Salmo 91 o en Salmo 23? Pero esta es una invitación para los que escuchen este mensaje a que estudien la Biblia. Apocalipsis 6.1, y vi cuando el Cordero, ¿a quién es? El Cordero abrió uno de los sellos. Y oí uno de los 4 seres vivientes. ¿Quiénes esos seres vivientes? Los serafines, como voz de trueno diciendo, ven y mira. Y miré, y aquí un ¿qué? Un caballo blanco, el cual estaba sentado sobre él, tenía un arco y le fue a una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces estos son los 4 serafines, vemos a los 7 sellos y vemos que hay un ¿qué? Un caballo blanco. Muy bien. Dice, esto es un libro de interpretación histórica adventista que se llama Daniel y Apocalipsis, de Uriah Smith, página 425, o sea, la edición está en 1944, pero esto lo escribió él en 1800, no sé exactamente la fecha, pero esta es una edición de 1944. Dice, el primer sello es el símbolo de un caballo blanco que lleva un jinete armado, o sea que nosotros tenemos que ver la descripción que corresponda a la iglesia en la descripción de lo que dice Apocalipsis y mirar la interpretación histórica. ¿Está bien? Dice, el primer símbolo es un caballo blanco que lleva un jinete armado de arco, se le da una corona y sale victorioso para vencer como emblema idóneo de los triunfos del Evangelio durante el primer siglo de la era cristiana. La blancura del caballo denota la pureza de la fe en ese siglo. ¿Y fue la iglesia de Éfeso pura? Claro que sí, porque fue la iglesia que recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo el mensaje. Dice, la corona dada al jinete y su salida como vencedor para hacer aún más conquistas significa el celo y el éxito con que la verdad fue promulgada por sus primeros ministros. ¿Mediante qué símbolos podía haberse representado mejor la obra del cristianismo cuando salió como principio agresivo contra los tremendos sistemas del error con los cuales tuvo que contender al comienzo? El jinete de este caballo salió. ¿En qué dirección? Su comisión era ilimitada. El evangelio era para todo el mundo. Entonces, ¿el caballo blanco a qué corresponde? A Éfeso. ¿Qué fechas? ¿Qué iglesia es? La primera iglesia, Éfeso. No se me duerman, hermanos, por favor. Apocalipsis 6.3. Entonces ya vimos el primer sello, ¿sí? ¿Qué es un qué? Caballo blanco. ¿Que corresponde a qué iglesia, Alba Lucía? Éfeso. Éfeso, caballo blanco. Año 31 al año 100. Eso es lo que tenemos que recordarlo. Dice, y cuando él abrió el segundo sello, oí, Apocalipsis 6.3, y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que es el otro, serafín, decir, ven y mira. Entonces lo está invitando a que mire. Y salió otro caballo bermejo, que es un ¿qué? Un caballo, ¿cómo es el color bermejo? Es rojo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dado una gran espada. Entonces, seguimos con la descripción de Uriah Smith, páginas 426, dice, el segundo sello, si la blancura del primer caballo, que es la iglesia de Éfeso, representaba la pureza del evangelio,
En el periodo abarcado por aquel símbolo, el segundo caballo, habrá de significar que durante ese periodo comenzó a corromperse esa pureza original. El misterio de iniquidad ya obraba en los días de Pablo, como lo dice Tesalonicenses, en los días de Pablo, y al iniciarse el periodo simbolizado por el segundo sello, lo que profesaba ser iglesia de Cristo se había corrompido ya de tal manera que requería este cambio de color, que se nota en la descripción del símbolo que lo representa. Comenzaron a surgir errores y asomaba la afición por las cosas del mundo. El poder eclesiástico procuraba aliarse con lo secular. El resultado fue disturbios y conmociones. Dice Conflicto de los Siglos, página, o La Gran Controversia, página 38, dice: la historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los padres de la tierra y el infierno, los poderes de la tierra y del infierno. Aquí cuando nosotros busquemos, hermanos, también se refiere a la muerte, ¿sí? Que es Satanás. Se coligaron para atacar a Cristo en las personas de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. ¿Encendióse qué? El fuego de la persecución. Y dice más adelante: muchos sellaron su testimonio con su... ¿Y por qué es de color rojo entonces? Porque iba a venir un periodo de sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Fue un periodo, hermanos, en los cuales se describe que fue el periodo de mayor persecución del mundo cristiano. Hubo 10 persecuciones cristianas que comenzaron con Nerón en el año 70, o sea, ya se comenzó el proceso de la iglesia de Esmirna, que fue con la muerte del Juan el discípulo. O sea, comenzó el periodo de Esmirna con la muerte de Juan el discípulo. Dice: estas persecuciones que comenzaron bajo el imperio de Nerón cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades. Hambre, peste y terremotos, como eran objeto de los odios sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Esto no es solamente para la historia de ese momento, sino acuérdense que tenemos que estar viendo con ojos proféticos lo que sucedió en esa iglesia, porque muy pronto eso se va a volver a dar. Entonces, necesitamos ver, hermanos, las persecuciones cristianas de lo que sucedió en el pasado, porque nos va a ayudar a poder identificar en el futuro, en este presente, lo que va a pasar. Por eso es que la historia se repetirá, por eso es que tenemos que ver con los ojos como Cristo ve a su iglesia a través del tiempo. O sea, no tenemos que depender del tiempo, tenemos que saber los eventos, y por eso es que lo que estuvimos estudiando esta mañana lo vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a seguir, yo les dejo esto para que ustedes lo estudien. Ahora, ¿vamos en el qué? ¿En qué sello? Muy bien. Ahora, Apocalipsis 6:5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ¿cuál es otro ser viviente? Otro serafín, que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Por cuestión de tiempo, hermanos, no vamos a entrar en detalle, pero está la explicación, lo vamos a poder ver más adelante en algún momento adicional. La explicación de la balanza, de lo que es el trigo, de lo que es la cebada y del vino y el aceite. Por ahora no lo vamos a ver hoy, ¿está bien? Pero ustedes por favor me recuerdan para que lo podamos estudiar, porque no hay tiempo. Es muy importante que avancemos. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Por qué? Por fe. Muy bien, Alba Lucía. Vamos a verlo más adelante, por eso es que esas hojitas están ahí, para que ustedes después me digan, mire, pero aquí faltó esto, entonces les voy a decir, bueno, entonces vamos a estudiarlo. ¿Qué caballo es? Negro, muy bien. Entonces vamos a ver qué sucedió con el caballo negro que tenga que ver con la iglesia de Pérgamo. Muy bien. Dice, el tercer sello.
¿Cuán rápidamente progresa la ola de corrupción? ¿Qué contraste de color hay entre este símbolo y el primero? O sea, ya pasó de blanco a rojo y después llegó ¿a qué? A negro. Es un caballo negro, precisamente lo opuesto del blanco. Este símbolo debe representar un periodo de grandes tinieblas y corrupción moral en la iglesia. Los acontecimientos del segundo sello prepararon el terreno para que se produjera el estado de cosas presentado aquí. El tiempo transcurrido entre el reinado de Constantino y el establecimiento del papado en el 538 puede distinguirse con justicia como el tiempo que brotaron en la iglesia los errores más crasos y las supersticiones más absurdas. Entonces vamos a ver qué evento profético, qué marcador profético separa las iglesias de Esmirna y Pérgamo, que es el año ¿qué? Año 313. O sea, ¿qué sucedió asociado con el Cordero de Dios para que podamos separar ese periodo histórico? ¿Qué sucedió? ¿Quién me quiere recordar? El establecimiento de Constantino como emperador, que se combinó ahí la... Ahí todavía no es cristiano, les doy esa pista. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en qué año asociado con el pueblo cristiano? ¿Alguien vio el video que mandé ayer? No lo han visto todavía, están atrasados. Si lo hubieran visto, me hubieran respondido ya. Bueno, vamos a mirar. Dice, en la primavera del año 31, esto está 321, esto está tomado, año 313, dice, está tomado de una historia de la iglesia, o sea, esto es de documento católico. Dice, historia de la iglesia desde el edicto de Milán 313 al Consejo de Calcedonia en el año 451. Perdón, no estoy seguro si sea un historiador católico, pero es un historiador, para que lo sepamos. O sea, es una fuente histórica, no es una fuente adventista, sino es una fuente histórica. Dice, en la primavera del año 313, la Iglesia Universal gozaba de descanso de las últimas grandes persecuciones. O sea, el caballo rojo, persecuciones. O sea, que en el año 313 comenzó a darse algo, que es que no hay persecuciones. ¿Por qué no? Dice más adelante aquí, les dejo para que lean todo esto, dice, el edicto de los 2 emperadores de Occidente que había fallado en reasegurar a todas las personas en la primavera del 313, se enmarcó en un segundo edicto en Milán, que proclamaba una tolerancia absoluta e incondicional del cristianismo y de todas las demás religiones. Dice más adelante, el edicto de Milán entonces no estableció el cristianismo como la religión del Estado. Su efecto fue anular todos los obstáculos legales a la libertad de culto y reconocer a los cristianos como un cuerpo conocido por ley. Entonces, no se formalizó el cristianismo, sino que se dio ¿qué? ¿Libertad de qué? De culto. Por favor, recuerde esto, hermanos, para lo que vamos a estar estudiando esta tarde. Porque vamos a ver qué tiene que ver eso con un evento que acaba de suceder hace 2 semanas. Para que sepamos cómo la historia se está repitiendo y cómo estamos a puertas del acontecimiento esperado por toda la humanidad, por todos los que murieron esperando la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué año, hermanos? 313. Por eso es que se separa, en Esmirna hay persecución y en Pérgamo ya no hay persecución. Entonces, ¿qué lo separa de qué evento profético? Que Constantino firma el edicto de Milán en el cual se da libertad de culto, libertad religiosa a todo el Imperio Romano. ¿En qué año? 313. Vamos a mirar una fuente histórica, hermanos, actual, es Christianity Today, entrega 28, es reciente, dice, el 313, el edicto de Milán. El acuerdo desplazó al cristianismo de ser una secta ilícita y perseguida a ser una religión bienvenida y pronto dominante del Imperio Romano. O sea, para el 313 no era dominante, apenas se le dio libertad a los cristianos. ¿Está bien?
Dice, salió una reunión cumbre de los dos hombres en la ciudad de Milán, que eran los dos emperadores, en el norte de Italia. ¿En qué año? ¿En qué año? ¿Qué mes? Por favor, recuérdenlo. Recuérdenlo, por favor. ¿Qué fecha? Enero del 313. Esto es una fuente oficial, histórica, hermanos, entonces estamos solamente dando estos datos. Dice, Constantino, gobernador de Occidente, y Licinio el Este, estos fueron los dos emperadores que se unieron después del fracaso de la gran persecución iniciada por el emperador Diocleciano, que es el caballo rojo, que es una de las últimas persecuciones. La iglesia cristiana había comenzado a recuperar su estabilidad. Muy bien. Sigue diciendo el artículo, en primer lugar decidieron asistir a la reverencia tributada a la divinidad. Esto requería una garantía de plena libertad religiosa para los cristianos, colocándolos a la par con aquellos que seguían otras religiones. O sea, se les dio libertad religiosa en el Imperio Romano. El llamado Edicto de Milán prevía esto. Marca el abandono final del Imperio Romano de las políticas de persecución de los cristianos. O sea, es un marcador profético histórico que ya no iba a haber más persecución para los cristianos. La edad de los mártires había llegado a su fin. La transición a la era del Imperio cristiano había comenzado. O sea, ya no se comenzó a perseguir a los cristianos bajo el paganismo, sino este poder comenzó a perseguir a los cristianos bajo el nombre de cristianismo. Esa es la diferencia. Pero ¿hubo persecuciones después de Constantino? Claro que sí, pero ya bajo otro disfraz. Por eso es que el periodo de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, ¿va de qué año? 313 ¿hasta qué año? ¿Y qué pasó en el 538? El papado Se estableció como el poder absolutista. ¿Está bien? Por eso es que tenemos que entender eso. Entonces se estableció un concordato y pues el documento habla de las disposiciones del edicto, que no nos interesa saber eso. Entonces, ¿vamos en qué caballo? En el negro, muy bien. ¿Y que arrancó con qué edicto? ¿En qué mes? ¿Y qué año? Enero del 313. Por favor, recuerde eso, hermanos. Vamos con el cuarto sello, Apocalipsis 6:7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo, ¿qué? Pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre, ¿qué? Muerte, y el Hades o el sepulcro le seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar ¿con qué? Con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, si nosotros llevamos eso a nuestra secuencia, ese caballo pálido, ¿dónde lo vamos a encontrar? En Tiatira. ¿En qué año? 578 y 517. ¿Y qué periodo es ese? Entonces, lo que separa, por ahora estamos aquí en Tiatira. Pero el 517 es ¿por qué? Porque se da la proclamación de la 95 tesis, en la cual parte la historia del cristianismo otra vez. Por eso es que estamos viendo los eventos marcadores proféticos en la historia, que nos habla de eso. Entonces, ese caballo pálido, pues, ¿qué características es? Que es que muerte y qué? Y el Hades, o sea, el sepulcro le va a seguir. O sea que íbamos a volver a tener persecuciones, pero ya no bajo el estandarte pagano, sino bajo un estandarte cristiano, que es la época que coincide a la parte del absolutismo del poder papal, que arrancó ¿en qué año? En el 538. ¿Y qué sucedió en el 538? ¿Quién me quiere decir? Fue el último derrocamiento de qué poder. ¿Se acuerdan que el cuerno pequeño derribó a 3 cuernos? ¿A cuáles fueron? Érulos, vándalos y ostrogodos. Y los ostrogodos en el año 538 fueron desarraigados completamente y el sistema papal tomó posesión absoluta y dominio absoluto. Por eso es que ¿qué año?
Y entonces, ¿qué iba a tener ese poder? Muerte, y el sepulcro le iba a seguir. O sea que iba a estar lleno de ¿qué? De muerte. Y pues miremos, hermanos, lo que dice el libro de historia. El cuarto sello, el color de este caballo es notable. La palabra original denota el color pálido amarillento que se ve en las plantas marchitas o enfermizas. Este símbolo debe presentar un extraño estado de cosas en la iglesia que profesa tener a Dios, pertenecer a Dios. ¿Por qué? Porque ya se había quitado la restricción de ser cristiano y ya estamos en el cristianismo. Ya el Imperio Romano era cristiano, entre comillas cristiano, porque había sido ya oficializado. ¿Durante qué periodo, dónde encontramos nosotros un edicto en el cual se da un evento asociado con el sábado, con el sello de Dios? O sea, digamos, ¿Señor? En Pérgamo, ¿en qué año? 321. Entonces recordemos esa fecha, hermanos, porque durante el mismo periodo de Constantino nosotros vamos a ver el edicto de Milán y el concilio de Nicea, que es el que en el año 321 establece el domingo como día venerable del sol. O sea, tuvo que ver con la ley de Dios, tuvo que ver con el sello de Dios. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que va a ser, a lo que han sido esta secuencia de estos eventos, porque eso vamos a ver que se va a repetir para el toque al sello de Dios en el tiempo futuro. ¿Con qué ley? Con la ley dominical. Muy bien. Dice, el jinete que iba en este caballo se llamaba Muerte y el Hades, ¿sí ven? O sepulcro, ¿ven? Entonces la traducción es Hades o sepulcro. Y le seguía, la mortandad es tan grande durante este periodo que parecía como si las pálidas naciones de los muertos hubiesen venido a la tierra y fueran siguiendo en la estela de esta potencia asoladora. Acuérdense que el papado es descrito como la abominación desoladora. Está describiendo el poder del sistema papal. Resulta difícil equivocarse acerca del periodo en el cual se aplica este sello. Debe referirse al tiempo en el que el papado ejercía su dominio perseguidor sin restricciones, comenzando cerca del 538, extendiéndose hasta el tiempo cuando los reformadores comenzaron su trabajo de exponer las corrupciones del sistema papal. ¿Estamos hasta ahí? Sigue diciendo más adelante en el capítulo, en la página 431 del mismo libro de Daniel y de Apocalipsis de Urias Smith. Y le fue dado potestad, es decir, el poder personificado por la muerte, sentado sobre el caballo pálido, a saber, el papado. Por la cuarta parte de la tierra se entiende indudablemente el territorio sobre el cual este poder tenía jurisdicción, y las palabras espada, hambre y mortandad, es decir, cosas que ocasionan la muerte como la intemperie o la tortura, y las fieras de la tierra son figuras que denotan los medios por los cuales se dio muerte a millones de mártires. Estamos siguiendo la secuencia, hermanos. Estamos viendo los eventos que describe la Biblia y que están documentados en la historia, y qué institución se estableció durante ese periodo de tiempo. Sí, pero ¿qué institución? Correcto, ¿y qué más? Los jesuitas fue un poquito más adelante, pero ¿qué se instituyó para dar muerte y para dar persecución al pueblo de Dios? Dice, el oscurantismo, esto es de una página que se llama La Guía 2000, se habla de, ustedes buscan, dicen oscurantismo y le va a salir toda esa información. Dice, es como que se conoce al periodo comprendido por la Edad Media, que ellos lo toman del año 476, fecha de la caída del Imperio Romano Occidente, pero a nivel profético tenemos que ver a qué poder, al cuerno pequeño de Daniel 7 y de Daniel 8, por eso es que tenemos que verlo nosotros con los ojos de la profecía, porque el sello ya se rompió sobre el libro de Daniel. Perdón, el libro de Daniel se le están rompiendo los sellos. Ya llevamos ¿cuántos sellos rotos? 4. ¿Y quién los rompió? ¿A quién le dio ese mensaje?
¿Y Gabriel no estuvo en el tiempo de Daniel? Claro que sí, Gabriel es el que le revela qué es lo que pasó con el cuerno pequeño. ¿Está bien? Entonces, y nos lo revela a nosotros ya por medio de Juan. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel ya se le rompieron los sellos y estamos viendo cómo se rompieron esos sellos. ¿Está claro hasta acá, hermanos? Muy bien. Dice, el derecho a la libre expresión de las ideas fue coartado al punto tal que muchos que se atrevieron a ejercerlo terminaron condenados por los tribunales de la Inquisición. Entonces, lo curioso es que, acuérdense, hermanos, que detrás de los poderes terrenales ha estado Satanás. Y en el tiempo en el cual se da el edicto de Milán, acuérdense que la profecía y la historia nos dice que la conversión de Constantino fue un tema político, ¿sí? Luego, el hecho que el cristianismo, el paganismo se haya disfrazado de cristianismo, significa que esto fue un tema de conveniencia, un tema de político, pero fue un engaño para todo el mundo, porque ya el cristianismo se tomó las vestiduras de Cristo falso, pero empezó la persecución. Y lo que sucede en el edicto de Milán, hermanos, es precisamente el tema de que se le dio la libertad de expresión, pero como es falso, llegó el momento en que esa libertad se quitó. ¿Está bien? Entonces siempre la libertad es absoluta. Si hay algo de libertad condicional, finalmente termina en la esclavitud otra vez o termina en la persecución. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Todo este mundo, hermanos, nos ofrece libertades temporales falsas, pero el Señor nos está ofreciendo libertad absoluta, eterna. La decisión para nosotros es el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Debemos tomar una decisión de libertarnos ¿de quién y de qué? Del pecado y ¿de quién? De Satanás, que es el que ha propiciado. En él nació el pecado, ya lo hemos estado estudiando. Entonces, ¿terminaron en qué? En los tribunales de la Inquisición. ¿En qué año? ¿Qué fecha? Bueno, entonces comenzó, hermanos, el proceso del periodo de la Inquisición. Esta tarde les traigo la fecha exacta de cuándo se estableció la Inquisición, pero eso arrancó en el siglo XI. En el siglo XI se comenzó a establecer, digamos, las persecuciones. En el siglo XIII se establece la Inquisición. Entonces, vemos que coincide exactamente con ese tiempo. Claro que sí, estamos hablando del siglo XIII, o sea, del año 1300. Y ya los jesuitas llegaron al año de 1543 o 46. Por eso es que vamos a ver qué características hay en Sardis y a qué sello corresponde. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos, hermanos? Apocalipsis 6:9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Entonces, ya hay un cambio, hermanos, en la presentación de los mensajes. Ya hay 4 caballos que son entregados, 4 sellos, que han sido entregados por un serafín. Hay 4 serafines en el trono de Dios, y ahora hay un cambio en la descripción del mensaje. ¿Por qué? Porque se dice, ahora se habla, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Ahora, a nivel de la descripción de la profecía, hermanos, ¿en dónde encontramos el altar del incienso? ¿En qué parte del santuario? En el lugar santo. O sea que este periodo debe estar configurado todavía. El lugar santo, Cristo está en el lugar santo ¿desde qué año hasta qué año? Hasta 1844. Y si me habla del lugar del altar, significa que todavía estamos ¿en qué lugar? En el lugar santo. Muy bien. Ahí vemos, este es el lugar del altar del incienso, hermanos, que está en el lugar santo, y por eso vamos a colocar esta imagen en el sello, en el quinto sello, que es ¿qué? El altar del incienso. ¿Y cuál es ese altar? ¿Quiénes están? ¿Qué? Dice, vi de debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Cuáles que habían sido muertos en qué periodo?
anteriores, en todos los periodos anteriores, pero específicamente en Tiatira. ¿Por qué? Porque fue el periodo de persecución que es el caballo pálido, que es muerte. ¿Está bien? Entonces ya en la siguiente descripción que corresponde a Sardis, que es el quinto sello, está el sumo sacerdote Cristo oficiando por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santo, y dice, y las almas que habían sido muertas, dice por el testimonio que ellos tenían, y las almas clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que se completen sus consiervos, los que también habían de ser muertos como ellos. O sea que aquí nos está describiendo un periodo en el futuro en el cual vamos a tener que ver repetición de los muertos que hacen falta para que se complete el número de los santos. ¿Está hasta ahí claro? ¿Sí o no? ¿Está claro? Bueno, toca allá tarea para explicar. Dice, cuando fue abierto el quinto sello, el libro Maranata viene página 206, dice, cuando fue abierto el quinto sello, Juan el revelador vio en visión debajo del altar al conjunto de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Después de esto vinieron las escenas descritas en Apocalipsis 18, o sea, después de ese evento, después de las almas viene la descripción de Apocalipsis 18, o sea que lo de Apocalipsis 18 es un evento hacia el futuro. ¿Está bien? Cuando los que son fieles y leales son llamados a salir de Babilonia. Entonces vamos a ver más adelante que el llamado a salir de Babilonia comienza a darse a partir de la última iglesia. O sea, está el quinto sello, las almas están clamando por justicia, pero viene el evento en el cual le dice, todavía no, porque va a haber todavía va a haber otros que van a sufrir. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Cuando se esté dando el llamado a salir de Babilonia, es que se van a dar esos eventos. O sea, ¿en qué tiempo es que va a ser? En el tiempo en que estamos viviendo, porque no estamos nosotros ya bajo el mensaje de llamar a todo el mundo a salir de Babilonia. Por eso es que, hermanos, es que tenemos que entender la secuencia de estos sellos, porque la historia se va a repetir, pero a nivel pequeño. Ya no van a ser años, cientos de años, sino van a ser años o incluso meses o incluso días, para que lo entendamos. Apocalipsis 6:12, acuérdense entonces, el quinto sello es que es el altar, o sea, tiene que ver algo con el altar del incienso. Apocalipsis 6:12, dime. Bueno, Apocalipsis 6:12 dice, y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí, y ya quién lo está abriendo aquí, hermanos. Nuestro Señor Jesús ya los abre, ya lo está abriendo. Dice, y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho ¿qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué estuvimos estudiando esta mañana? Bueno, entonces aquí Apocalipsis 6:12, todo lo que estuvimos estudiando esta mañana entra en el contexto histórico. ¿Dónde fue? ¿En qué iglesia? En la iglesia de Sardis, sí, porque va a estar, digamos, la terminación del año es 1755, que vale separación de los dos, pero estamos ¿en qué? En el sexto sello, o sea, comenzó ya ¿qué? Filadelfia, o sea, el terremoto, por eso es que entendamos el orden, hermano. Dice, y abrí el sello y hubo un gran terremoto. O sea, ¿qué evento pasa ya de la iglesia de Sardis a Filadelfia? El gran terremoto de Lisboa. ¿Qué año? ¿Y corresponde a qué? Al sexto sello. Muy bien. Entonces ponemos ahí el terremoto y ahí también nos dice, y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se volvió como sangre. Esta tarde vamos a estudiar estos dos eventos, pero solamente hoy vamos a ver el tema del terremoto.
Acuérdense que la secuencia, hermanos, es en orden, envía el mensaje. Entonces, si me dice terremoto, es que primero sucede el terremoto. Y luego me dice que el sol se volvió como silicio y la luna se volvió como sangre. Verso 13, y las estrellas del cielo cayeron. O sea que me da eventos históricos en orden. Y esta mañana lo estuvimos viendo. ¿Qué año es el terremoto? ¿Qué año es el sol y la luna? 780. ¿Y las estrellas? ¿Ya lo tienen escrito en sus Biblias? Por favor, háganlo. ¿Estamos en qué sello, Juan David? Ponchao. ¿En qué sello? Sexto sello. En el sexto sello. Ok. Estamos en el sexto sello, arranca en 1755. ¿Está bien? Y en el sexto sello, ¿qué fechas son? 1755 a 1844. ¿Los tres eventos suceden en ese periodo de tiempo? 1775, 1780 y 1833. Esa era la secuencia que se tenía que estar siguiendo. Por eso es que cuando llega el pueblo de Dios a ver estas cosas y entendieron todo esto, allá está Urias Smith, está Miller, están todos, dijeron, claro, ya viene nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos en el sexto sello digamos en ese tiempo cuando estaban ellos, estaban durante este periodo de tiempo. ¿Está bien? Estamos hasta ahí, o sea, y estamos siguiendo la secuencia histórico-profética. Esto no se consigue, hermanos, a la vuelta de la esquina, hermanos. Tenemos que creerle al Señor por medio de la Biblia, el Espíritu de profecía y la historia, para que entendamos por qué esta tarde vamos a ver, esto lo vamos a ver evidenciado en las fechas actuales, qué está pasando, para ver qué es lo que viene en camino. Para que entendamos, hermanos, que esto es un mensaje urgente que tiene que darse. Entonces, dice, el pensar en la venida del Señor, decía Baxter, endulce en extremo para mí, lleno de alegría. O sea, ellos estaban esperando la venida de Cristo, estaban esperando eso. Entonces, dice aquí más, esto ya lo estuvimos estudiando esta mañana. Dice, no solo predecían las profecías como ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ellas, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder, ¿qué? El segundo advenimiento. ¿Por qué? Porque ya estaba acercándose, se estaba rompiendo el sexto sello de la profecía bíblica. Y son 7 sellos, entonces tenían ellos que estar viendo la secuencia. Ahora dice, ¿fue hecho un qué? Gran terremoto. Entonces, ¿cuál es la primera señal? Terremoto. Dice la hermana Juárez en el conflicto de los siglos, página 306, que lo estuvimos estudiando esta mañana. Estas señales se vieron antes del principio del siglo XIX en cumplimiento de esta profecía. En 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se ha registrado. Aunque generalmente se le llama terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África, América, se sintió en Groenlandia, en las Antillas y en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña, Irlanda, abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados y la conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argelia fue destruida. Y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Dice más adelante, ella fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cáliz una oleada llegó a 60 pies, ustedes traducen los pies, son 18 metros, imagínense una ola como sucedió en Japón, el tsunami como lo vimos, que fue una ola acá, no llegó a los 18 metros, hermanos, fue una ola que llegó como a 4 o 5 metros creo, no a 18, imagínense la desolación de una ola esa, es una pared de agua
con toda la energía de un terremoto, y vamos a ver de qué grado, que fue como de 9 grados. Entonces dice aquí, en Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno, e inmediatamente después de una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 60,000 personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra, o sea, siempre el tsunami viene es que se repliega el mar y después viene con toda la energía. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe se cuenta la sumersión del nuevo malecón, que era construido de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general. O sea, estaba una conmoción terrible, hermanos. Se fueron para el malecón allá en el mar y pues no se dieron cuenta que lo que venía era el tsunami que se los llevó a todos. Dice, de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. Fue terrible, hermanos. Por eso es que la profecía se tomó, nuestro Señor Jesús, el medidor del tiempo, se tomó que en su tiempo hubiera una señal que sacudiera al mundo completo. Dice más adelante, hubo incendios, casi 3 días la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenas de gente. ¿Por qué? Porque fue el 1 de noviembre de 1755. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho, gritando, ¡misericordia! ¡Llegó el fin del mundo! Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. ¿Llevando qué? Crucifijos. No les sirvió para nada su fe basada en la tradición. Las iglesias, vamos a ver en otro documento de las personas que hicieron la modelación de ese barrido. Dice, desgraciadamente muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. En vano aquella pobre gente abrazaba los altares, imágenes, sacerdotes y feligreses fueron envueltos en la misma ruina. ¿Por qué? ¿Confiaron en qué, hermanos? En sus obras, en el paganismo que ha habido. ¿De dónde vamos a tomarnos nosotros, hermanos, si viene un evento de estos? De las promesas del Señor. Aunque 10,000 a mi derecha y 1,000 a mi izquierda caigan, el Señor me va a sostener. Mas si yo he de morir, en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es lo que debe estar aquí, hermano, las promesas, porque en el momento de angustia es donde se revela el verdadero carácter del pueblo de Dios, o de quienes seamos. Para vida eterna o para muerte eterna. Dice esto, hermanos, de la fuente de Wikipedia. El terremoto de Lisboa de 1755 tuvo lugar entre las 9:30 y las 9:40, o sea, 10 minutos del 1 de noviembre de 1755. Y se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases. Imagínense 10 minutos temblando a la escala de 9, donde no queda absolutamente nada en pie. No existe nada que pueda quedarse en pie en una escala de 9 de Richter. Imagínense la angustia, hermanos, 10 minutos. Nosotros nos mareamos con segundos, ¿sí o no? Sí. Cuando hemos sentido un temblor y viene el temblor por unos segundos, imagínense 10 minutos conmocionando el cielo y la tierra. Hermanos, su epicentro tuvo lugar en un desconocido en algún punto del océano Atlántico, a menos de 300 kilómetros de Lisboa, siendo uno de los terremotos más mortales en la historia. Este es, hermanos, la foto del simulador que les decía. Y si ustedes ven la descripción de Elena de White, hermanos, coge ¿qué? A África, a Europa, a Groenlandia, a América, a las Antillas, por todo lado. ¿Cómo tuvo ella ese conocimiento? ¿Cómo lo tuvo? Hermanos, postrémonos ante el Señor en reverencia por la luz que se nos ha dado a nosotros como pueblo adventista.
Y nosotros estamos sacando a nivel institucional, a nivel de organización, se saca un libro castrando todo el mensaje adventista, para dar un libro que se llama La Gran Esperanza, para quitar toda esta información maravillosa que debería asombrar al mundo entero. Esto es lo que el pueblo de Dios necesita. ¿Y cuánto tiempo más tenemos para repartir la gran controversia? Muy poco tiempo, hermanos. Luego es tiempo de evangelismo agresivo, tiempo de poder compartir esta información con las personas que puedan exaltar el don que se nos dio a nosotros, porque fue dado para la tierra entera. Entonces miren esto, hermanos, está el video aquí, vamos a mirar el modelamiento que hay. Esto es con modelos de computador, simulando eso, cómo ellos teniendo todas las variables se encuentran que, por ejemplo, la escala, esta es la escala de intensidad del nivel de la ola, ¿sí? Y miren ustedes en lo que sucedió allá en Lisboa, por encima de 1 metro ya se considera letal, ¿sí? Se considera ya una catástrofe. ¿Y cuánto tuvo? 18 metros. Esto es descrito por Elena White. Ahora vamos a mirar lo que dice el modelamiento. Vamos a primero a mirar el video, ¿está bien? Entonces vamos a ver el video para que ustedes vean, hermanos. Vamos a ver aquí, este es del servicio de oficial, esto es una página oficial de... Vamos a repartirlo aquí. Vamos a verlo. Esta es la animación hecha por Nathan Baker de lo que sucedió en Portugal. Entonces se da la orden expansiva y estos colores, acuérdense que es esta escala. Bueno, entonces esas son las ondas. Mire que atravesó todo el océano, hermanos. Atravesó todo el océano. Llegó hasta las costas y después hubo unas réplicas. Eso es primero la onda y ya después viene el tsunami. Afectó todas las costas, toda la parte. Hubo algunos registros, en otros lugares no hubo registros. Y después se dio ya la onda expansiva hacia el continente y arrasó con todo Portugal. Entonces, esto fue en el 2011, hermanos, para que sepamos que fue profetizado, fue escrito, fue documentado por una persona que no tenía sino tercero primaria, para que sepamos el don maravilloso que tenemos en nuestras manos. Dice el comentario del video en la página de YouTube que ustedes lo vieron acá, lo pueden buscar. Dice, en la mañana del 1 de noviembre de 1755, un gran terremoto sacudió la capital portuguesa, Lisboa, mientras los fieles llenaban las iglesias y catedrales para la misa ¿de qué? Del Día de Todos los Santos. Y habla de Portugal, el tsunami fue aún mayor, quizás de 30 metros, él dice de 30 metros, pero pues deberíamos creerle al espíritu de profecía que habla de 18 metros, pero bueno, igual 30 metros pues fue terrible. Habla de Cádiz, de España, luego llega a Marruecos, el tsunami también se extendió al norte, en Bretaña, después pasó en la parte de Irlanda, después llegó a Madeira, llegó a las Islas Canarias, a los Azores, llegó a Barbados, a Martinica, a Guadalupe y Antigua. Esto dice el modelo, hermanos. Ahora miremos lo que la hermana White dice. Se extendió por Europa, África, América, se sintió en Groenlandia, las Antillas, en las Islas de Madeira, Noruega, Suecia, Gran Bretaña, Irlanda, abarcó 10 millones de kilómetros cuadrados. O sea, si nosotros llevamos a esto a cálculos, hermanos, muy probablemente coincida con esos 10 millones de kilómetros cuadrados, pero para que sepan, para que entendamos qué es lo que tenemos nosotros frente a nosotros con el don profético. Lo estándar. Ah, ok. Si miras, o sea, los 100 pies aplica a otra playa, Ah, ok. O sea, está bien. Fue aún mayor, o sea, fue de 30 metros. Segunda de Crónicas 20:20 nos dice,
Y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y los moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis. ¿Qué debemos hacer nosotros en este tiempo, hermanos? ¿Qué profeta tenemos nosotros? Adicional a la palabra de Dios se nos ha dado el don profético. Entonces, en este punto de la historia, ¿tiene alguna duda, hermano, sobre el don profético dado a Elena de White? ¿Quién tiene dudas? ¿Fue inspirada ella por Dios? ¿Será que es opcional creer en ella? ¿O creer en los escritos de ella, en lo que fue revelado a ella por medio de nuestro Señor Jesucristo? Porque vamos a ver que ahí aparece también en el evento histórico el trazador profético. ¿Qué texto nos trazaría el paso de Filadelfia a la Odisea? Apocalipsis 8:14. Sí, específicamente Alba Lucía. ¿Qué texto es ese? 10:11. Ese texto es el marcador para que se profetizara. Arranca 1844 el mensaje profético de la iglesia. Eso lo vamos a ver esta tarde. Ve la necesidad urgente de prepararse y ayudar a preparar a otros con toda la verdad que se nos ha dado como pan del cielo para alimentar a toda la tierra. Hermanos, el mundo está sediento, está muriendo de hambre por este conocimiento que el pueblo de Dios tiene. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos engordándonos con ese conocimiento y no estamos compartiéndolo con los demás. Pero esto no es para... Esto tiene que dárselo para darle esperanza a las personas, darles, diciendo, mire, todavía está abierta la puerta de la gracia. Vienen los eventos de desenlace final. Viene la gran persecución, viene la gran turbulencia, la gran tribulación sobre la tierra. Pero tenemos que advertirle, decirle, mire, estamos aquí. Por eso es que ustedes necesitan eso para poderle explicar a las personas. Y este material está disponible para que lo puedan usar. Apocalipsis 6:12, y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. Entonces los eventos que siguen, que lo vamos a estudiar esta tarde, y el sol se puso negro como saco de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron. Ahora, Apocalipsis 22:20 fue el texto que arrancamos, nos vuelve a recordar las promesas. Cristo dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué debe decir la iglesia? Amén. Ven, Señor Jesús. Por favor, quiero que todos repitamos. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estamos esperando ese evento, la consumación de toda la historia bíblica, de toda la historia profética, y el pueblo debe decir, amén. Ciertamente vengo en breve, dice el testigo fiel. Y el pueblo de Dios debe decir, ven, ven porque estoy ya qué. ¿Estoy qué? ¿Estoy qué, hermano? No, o sea, dice el Señor, vengo pronto, y yo, ¿cómo debo decir? Ven porque yo ya estoy qué. Estoy listo para tu venida. ¿Estamos listos para su venida? Amén. Por las promesas de Él debemos estar seguros de eso. ¿Y por qué? Porque estamos viendo el quiasma profético, cómo se está revelando ante nuestros ojos. Y ya vimos esto, hermanos, el mensaje a la iglesia de la Odisea es, ven, ven y unge tus ojos para que puedas ver. Dice de Consejos para la Iglesia, página 71, ya con 2 más y acabamos. Vi que no debemos retrasar la venida del Señor. Entonces, ¿por qué Él está retrasando la venida? Porque no está listo el pueblo de Dios. Pero si el pueblo está listo, Él va a acelerar su venida. Y esto es una de las características de los fundamentalistas, que dicen que pueden acelerar la venida de los eventos apocalípticos. Pero por la palabra de Dios nosotros lo creemos, porque Él está esperando un pueblo santificado. Santidad Jehová debe decir en nuestra cabeza. Por los ojos de la fe, por el quiasma profético, yo debo ver en el espejo de mi vida que diga santidad a Jehová. Y eso es por la experiencia personal de cada uno que tengamos en nuestros
devocionales, en nuestro estudio personal, en nuestra consagración, en nuestro arrepentimiento y en nuestra confesión de pecado. Dice, vi que no debemos retrasar la venida del Señor, dijo el ángel. Preparaos, preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. ¿Qué debemos estar haciendo, hermana Clemencia? Preparándonos, preparándonos. Esto no es una campaña, un eslogan de un político colombiano, sino esto es de la palabra de Dios para nosotros, para el pueblo de Dios. Correspondan vuestras obras a vuestra fe. ¿Qué debe hacer? Fe y obras. Dice la fe que viene por el oír. ¿Pero qué es la fe? Dice la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Dice la fe que obra por el amor. Ese es el texto que estaba buscando. La fe que obra por amor. ¿Amor en qué? ¿Qué es amor? Amor es guardar la ley de Dios. Amor es obedecer a Dios para poderlo enseñar a las otras personas. Vi que el ánimo debe apoyarse en Dios, que debemos ejercer nuestra influencia en favor de Dios y su verdad. No podemos honrar al Señor mientras seamos negligentes e indiferentes. No podemos glorificarle cuando estamos descorazonados. Debemos tener fervor para asegurar nuestra propia salvación. Entonces nosotros no podemos estar angustiados ni afligidos, sino debemos estar en ferviente espera de la venida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No debe haber tristeza en nuestros corazones, debe haber expectación de la venida de Cristo, pero en obras y en fe y obras. Debemos tener fervor para asegurar nuestra propia salvación y para salvar a otro. Entonces esto no es un tema de egoísmo, tenemos que buscar para darle este mensaje a otras personas. Debemos conceder suma importancia a esto y considerar secundario todo lo demás. O sea, el objetivo nuestro es la segunda venida de Cristo y la santificación nuestra y la santificación de los que no conocen a nuestro Señor. Eso es la tarea nuestra, hermanos. Eso es el primer nivel de prioridades para nosotros en este tiempo. Entonces, hemos visto 7 iglesias, ¿cuántos sellos? 6 sellos, hasta ahí vamos. Ahora una pregunta. Una pregunta para todos. A ver quién la responde. Premio para el que la responda. Enero 15 del 2018. Pregunta. Levanta la mano, por favor. Vamos en orden. Si usted tuviera que ubicar esta foto en alguno de los sellos, ¿dónde lo haría y por qué? Miren la foto. Su esposa, Ivana, Melania. ¿En dónde está? Tercer sello. ¿Cuál es ese sello, hermana? ¿Por qué, hermana? ¿Señora? ¿El edicto de Milán? Bueno, hermana Ludari, usted casi tiene el perfil de ganarse el premio. Me dice que en el tercer sello, que es el sello de qué caballo. Muy bien, entonces la hermana Ludari se gana el premio, pero vamos a ver, miremos la imagen bien, solamente por mirar la imagen, ¿qué podemos ver? Bueno, ¿qué más? ¿De qué color es el caballo? Entonces vemos, hermanos, estamos viendo algo que vamos a verlo esta tarde, en dónde lo vamos a colocar, pero por la imagen sabemos que está asociado con el caballo negro. ¿Está bien? ¿Qué es qué? Algo asociado con el caballo negro. Solamente les digo el color negro de los vestidos, del sitio donde está, porque pues precisamente está en una sala del Vaticano este señor Donald Trump. ¿Qué fecha? Enero 15 del 2018. Y vamos a ver esta tarde, hermanos, ¿qué tiene que ver eso? El caballo negro, hermanos, está galopando de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿qué caballo sigue?
El caballo pálido, que llevaba nombre, ¿y qué le sigue? El sepulcro. ¿Y qué dicen las almas que están en el altar? ¿Hasta cuándo? Y dice el revelador, hasta que sean completados los que han de ser muertos o salvos. Muertos. Bueno. Y miré, y aquí un caballo pálido. Esta tarde vamos a continuar, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración.